Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos el privilegio de poder entrevistar a Ezequiel Caporaletti, guía de montaña y profesor de esquí. En esta entrevista nos vamos a focalizar más en lo que es guía de montaña, porque ese próximamente va a estar escalando el Aconcagua. Ese, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, acá muy bien, un poco nervioso con los preparativos y demás. Ya el sábado arrancamos a lo que inicia la expedición, así que bueno, ultimando detalles y ya con la cabeza más puesta en eso. Bueno, ¿y cómo fue el tema de la preparación, tanto física como organizativa? Porque no vas solo, también vas acompañado. En cuanto a lo que sería la preparación física, la realidad es que venimos haciendo temporada de montaña, de guiadas, entonces venimos ya haciendo otras expediciones a otras montañas, con lo cual la parte física o la preparación ya estaría como cumplida. Digamos que ya hicimos varios ascensos a otras montañas. Y como vos decís muy bien, no voy solo, voy con mi compañero de montaña, que es justamente el dueño de todo el equipo que vamos a llevar, que tengo acá justo atrás mío, se llama Ricardo. Y bueno, la expedición consta de básicamente él y yo con clientes a intentar hacer justamente la Aconcagua, que es toda una expedición bastante grande. Sí, más o menos son 3 semanas de expedición. Bueno, expedición larga en cuanto a tiempo y también alta, ¿no? Porque son casi 6.900 metros de altura y también vas con clientes, o sea, al ir con clientes, me imagino que la expedición en sí es distinta y al ser una expedición de Aconcagua de casi 6.900 metros, ¿vos pedís algún tipo de requisito antes de anotarse? ¿Cómo manejás la parte previa y organizativa del viaje en cuanto a los clientes, focalizándose en ellos? Mira, en ese sentido, está bueno que todo cliente o toda persona en realidad que quiera intentar el Aconcagua tenga aunque sea alguna experiencia previa en alguna otra montaña, ya sea la Lince, el Domullo, sea un trekking básico por acá en algún cerro, más o menos difícil, que conozca lo básico o que conozca o que sienta lo que es caminar durante muchas horas y que sienta realmente lo que es el cansancio del cuerpo, que sienta lo que está cansado y que sienta que tiene que seguir dándolo durante muchas horas más, que es muchas veces lo que se busca, digamos, que obviamente que no termine nadie muerto de cansancio, sino que se dé cuenta que el cuerpo puede seguir un poco más, ¿sí? Siempre obviamente dentro de la seguridad, que el cuerpo pueda seguir dentro del ambiente de montaña, pueda seguir caminando. Tema límite físico, que es muy interesante. ¿Alguna vez vos como guía de montaña llegaste a tu límite físico que digas no puedo caminar más? ¿O te pasó un cliente que haya llegado a ese límite físico realmente? A mí personalmente me ha pasado ya al límite, no cuando estoy guiando, justamente cuando uno está guiando tiene que estar siempre por encima nunca tiene que llegar a la reserva, o tiene que estar por encima del nivel físico de los clientes, digamos, por cualquier eventualidad que pueda pasar. Sí me pasó de llegar al límite en una expedición mía y de mi compañero en este caso, sin clientes, donde fuimos a hacer un scouting del terreno y tuvimos básicamente todo el día caminando. Básicamente paramos creo que 1 hora a comer y fue de las 8 de la mañana hasta las 10:30 de la noche, donde solamente paramos 1 hora para comer y después todo el día fue caminando. Y esa vez me acuerdo que llegué de consuelo, con el último resto, me dolían los pies, no quería saber más nada. Me acuerdo que vi la camioneta a 500 metros y para mí eran 5 kilómetros, llegué con lo justo. Y de clientes sí, la realidad es que la gran mayoría llega con el límite de su capacidad física a lo último, pero bueno, vos tenés que hacerle el aguante a la gente que está ahí y decirle que puede, porque es la realidad, siempre se puede un poco más. Y bueno, para bajar o para subir en este caso. Todo mental entonces. Eh, bueno, y volviendo a los preparativos de la Concagua. Tema comida, tema oxígeno, ¿qué se recomienda para tantos días de ascenso y después para tema descenso también? En cuanto a la subida, es más que nada un proceso de aclimatación, ¿sí? que se tiene que hacer.
y que el cuerpo tiene que acomodarse a la estadía en la altura, ¿sí? Entonces por eso es en realidad que se tarda tanto tiempo en subir y no hace falta tardar tanto en bajar tampoco. El problema está a la subida. Una vez que vos estás bajando, ya el cuerpo no le importa que dar oxígeno. En cuanto a las comidas, es un gran dilema en la montaña. Si bien hay muchos servicios en el Parque Aconcagua, hoy en día está bastante bien organizado todo, pero bueno, no es un asado, por así decirlo. O sí hacen asado, pero al final de la expedición, durante la expedición, no sé, el día previo a atacar la cumbre, y hacer un asado, un costillar a 5.600 metros va a ser bastante difícil. Siempre se busca comer algo más fácil de realizar, pastas, a veces guiso, algunas comidas vienen ya, esas comidas liofilizadas que están buenas, que simplemente las calentás en la bolsa y las comes de ahí, va por ese lado la comida. El tema peso también. El tema peso, también, bueno, cada comida de esas pesa más o menos 1 kilo, algunas más, otras menos. Es todo, hay que pensar en todo, en cada detalle tiene que estar. Bueno, para llegar a este nivel de conocimiento, me imagino que hace mucho tiempo que haces este tipo de ascensos. ¿Hace cuánto arrancaste? ¿Cómo fue? ¿Con quién fuiste? Yo arranqué hace ya, no mucho en realidad, hace unos 3-4 años en el Volcán Lanín como porteador, que básicamente es llevar carga de otra gente hacia arriba. Y con el tiempo entré en la carrera de guías en Bariloche y bueno, fui formando, ¿no?, en todo lo que es la carrera. Aprendí a guiar y me conocí a mi compañero que me ayudó un montón, me enseñó casi todo lo que hoy en día sé en cuanto a lo que es montaña, de lo que es guiar. Una cosa es hacer montaña por tu cuenta y otra cosa es llevar un grupo de gente a la montaña que tiene muy poca experiencia o muchas veces cero experiencia. Entonces son dos cosas diferentes. Y bueno, toda esa experiencia la gané en parte con el Volcán Lanín y bueno, ahora con otras montañas. Después, bueno, hiciste el curso de instructor de montaña, de guía de montaña. Contanos un poco cómo fue eso, qué tipo de actividades tuviste que hacer para rendir una prueba, cómo rendir una prueba para guía de montaña y demás. El curso en sí de guía de montaña consta en 2 etapas, digamos. El primer año salís siendo guía de trekking y el segundo año de guía de montaña. Guía de trekking puedes guiar hasta cierta altura y hasta cierta dificultad técnica del sendero. Cuando pasas a guía de montaña tenés más altura en la que vos podés llegar a alcanzar y dificultad técnica más difícil, ¿no? Más pedrero, más inclinación, pasadas más peligrosas, tenés uso de cuerdas, varía un poco la dificultad técnica del terreno. Y en este caso, bueno, la facultad, en los 2 años fueron bastante similares, que constaba de ciertos módulos, módulo estival, módulo invernal, módulo glaciar, donde vos tenías que hacer ciertas pruebas, como por ejemplo el módulo glaciar rescate en grieta. Yo me iba abajo de una grieta en el glaciar del Entrenador, en el Castaño Vera, me descolgaba la grieta, ¿sí?, rapelando hacia abajo, y mi compañero por tiempo tenía que armar toda una maniobra, ¿sí?, para bajar, atarme y subirme. Un sistema de poleas básicamente para subirme de la grieta. Toda esa maniobra, el módulo este consistía en aprenderla y cronometrarla por tiempo. Tenía que estar dentro de un tiempo limitado para poder aprobar. En cuanto a la salida, no sé, por ejemplo, estival, nos ponían en un ambiente de montaña, valle, pedrero, rocas, etc., durante 5 días, por ejemplo. Entonces nos decían, acá son los campamentos base. Entonces vos pasabas a ser el guía y tus compañeros, tus colegas que estaban estudiando con vos, pasaban a ser clientes. Todos sabíamos dónde íbamos a ir, porque todos estábamos estudiando para eso, todos sabíamos que estábamos orientados, sabíamos dónde había que ir, cuándo había que parar. Pero bueno, cuando vos ibas atrás en modo cliente, no podías decir nada. De repente pasaba que uno se desviaba hacia un sector que no era el indicado y vos sabías que estabas yendo por el lugar equivocado, pero no podías decir nada. Y cuando te tocaba guiar a vos, el profesor te ponía adelante
bueno, ahí era un poco la parte de guía, qué hacer, si remontar, si seguir y evaluar un poco las opciones. Esas son un poco las características a evaluar. Y después contame cómo fue tu primera experiencia con clientes reales. ¿Te acordás? Tuve la primera experiencia con clientes reales en Lanín. No eran mis clientes particularmente, eran de mi compañero, pero bueno, los guiamos los dos. Siempre, si bien no son mis clientes 100%, yo los considero mis clientes porque también los estoy guiando. Fue en el local Lanín, creo que hace un año o dos, la temporada pasada o la otra, donde pasamos de portear y simplemente ser yo con mi mochila a de repente un grupo de 12 personas donde si no preguntabas si alguien era vegetariano, de repente no tenías comida para el chico o la chica que era vegetariano y era un problema porque allá arriba no tenés forma de hacer llegar una comida vegetariana. O sea, hay que estar en esos detalles. Si de repente a alguno le falta un grampón porque se olvidó de alquilar y no le preguntaste si tenía grampón, y arriba es un quilombo. Te falta un grampón y capaz que no puedes subir, es culpa tuya en parte, si no le dijiste o si no le recomendaste que tenga grampón. ¿Qué es un grampón? Para que quede claro. Un grampón es una herramienta que va abajo de la zapatilla con pinches básicamente para que se agarre el hielo. Okay. Muchas veces en la montaña hay hielo y para poder subir sin rebalarte, te pones eso y vas caminando. Y en cuanto a grados de dificultad, ¿es más difícil escalar en invierno o en verano? ¿Puedes decir con nieve o sin nieve la montaña? Y depende un poco, todo en estos rubros, todo depende. Todo criterios y depende también de las condiciones de la montaña. Hay montañas que son más fáciles en verano y otras más difíciles en invierno. En Lanín, por ejemplo, pongámoslo de ejemplo, es más fácil en invierno o con nieve. No en invierno particularmente porque el clima es bastante inestable, pero cuando empieza el verano, ¿sí? en la primavera, donde el volcán todavía tiene nieve, tiene hielo, es más fácil subirlo y es menos peligroso. Porque cuando la nieve se derrite, todas las piedras que estaban agarradas por esa nieve se empiezan a desprender. Y ahí es donde ocurren los accidentes, las muertes y todo lo que no queremos. Entonces, en este caso, por ejemplo, es más fácil en invierno. Y después, bueno, también no solo, como dijimos en la introducción, no solo sos guía de montaña, sino que también sos instructor de esquí. Contanos también cómo comenzó esta, también podríamos decir, pasión, tus dos pasiones, cómo comenzó, también si la ejercés y en dónde. Y el profesor de esquí en realidad surgió de antes de que decida ser guía de montaña. Cuando estaba por terminar la escuela, el secundario, me di cuenta, yo venía esquiando ya de toda mi vida y quería seguir esquiando, entonces la forma de progresar, digamos, en el siguiente nivel era hacer el curso de profesor de esquí. Hoy en día soy profe ya hace, creo que más de 5 años en Chapelco, que justamente está allá atrás, capaz no se llega a ver. Y bueno, entonces ahí tengo mis dos rubros, en parte lo que es la parte de profesor de esquí, en todo lo que es invierno, y la parte de guía de montaña en todo lo que es en verano. Tenés entonces la temporada hecha, tenés en invierno esquí, en verano guía de montaña, pero como decías antes, tal vez la montaña a veces está buena sola en invierno. ¿Cómo vas administrando un poco tu año en relación a eso? Bueno, cada vez esos bicis, que llamémosle que quedan primavera y otoño, cada vez hay menos. Cada vez aprovecho más la temporada de invierno, ¿sí? Y cada vez aprovecho más la temporada de verano. Por ejemplo, ahora, no sé, mi temporada de guiadas creo que va a terminar recién a fines de abril, mayo, y tengo un mes, junio, y después ya arranca la temporada de invierno de vuelta. Entonces cada vez esa brecha cada vez es más corta. De una transición de una temporada a otra, cada vez es más corta la transición. Y bueno, en invierno la verdad que me encanta salir a lugares, a caminar por lugares y montañas llenas de nieve. O sea, el paisaje cambia completamente, el terreno cambia completamente, sobre todo en esta parte, y siempre se aprovecha al 100%. No es lo mismo subir al Cerro Fagner, por ejemplo, en verano,
que es una senda con polvo, a de repente bajarla esquiando por el medio de la ladera con amigos. Es completamente diferente las sensaciones. El tema paisajes, sé que recorriste muchas provincias acá de Argentina, tenés muchos países. ¿Algún lugar que te haya quedado en la retina que no puedas olvidar y que te encantaría volver? Buena pregunta. En cuanto a montaña, es muy lindo el norte de Neuquén, toda la parte del Domuyo y el extremo norte de la Patagonia la verdad que es re lindo. Así como particular, no te sabría decir, porque la realidad es que hay muchos lugares muy lindos para recorrer y que todavía conozco y quiero volver, o no conozco, pero sé que están ahí. También tuve la posibilidad de ir al norte del país, Salta y Jujuy, y las montañas en ese lugar son más altas y tenés toda la cordillera, que es todo muy grande, todo más grande que acá. O sea, me acuerdo, tengo el patente, el recuerdo de llegar en auto acá a San Martín y ver las montañas, estas que vemos acá atrás, y decir, son chiquitas, como en comparación de lo que estamos viendo, son chiquitas esas montañas. Y eso, nada, son cosas que uno vive. Hablando de vivencias personales, ¿nos pudieras comentar alguna experiencia extrema en una montaña, tanto en esquí como escalando una montaña? Escalando, la más extrema que tuve fue en el Cordón del Plata en Mendoza, que es justamente donde vamos a iniciar ahora la expedición a la Aconcagua. Estaba conociendo esa montaña con unos amigos y subimos al campamento del Salto, 4.200 metros, que era como el campamento base hacia la cumbre. Y me acuerdo que esa noche se largó una tormenta, no de granizo, pero de mucho viento. Ráfaga de 130 km por hora. Se volaron carpas, se destruyeron carpas, la gente salía afuera y se volaba. A todo esto era, imagínate, una olla y un precipicio, ¿sí? Y nosotros estábamos como al borde del precipicio porque ahí es el campamento. Entonces, y el viento venía de atrás y como que te empujaba al precipicio. Entonces, si te despistabas y te agarraba una ráfaga y corrías el peligro de caerte al precipicio. A todo esto yo estaba con mal de altura, estaba apunado adentro de la carpa. Mis otros compañeros que estaban en mejor estado estaban afuera armando las pircas, como las paredes de piedras, ¿sí? Para proteger la carpa del viento, para que no se rompa. Y yo estaba adentro de la carpa, todo esto a las 12 o 1 de la mañana, frío, viento. Estaba acostado, completamente inmovilizado porque no tenía fuerza para nada. Me acuerdo que la varilla de la carpa me pegaba como en la cabeza y yo sacaba la mano así de la bolsa a dormir, intentaba como ayudar a la carpa a que no se rompa porque era nuestro único refugio. O sea, la carpa ahí es tu casa. Y bueno, escuchaba todo el quilombo afuera que viene la ráfaga y se escuchaba como venía la ráfaga y entraba por el cañadón y te pegaba en la carpa, ¿no? Pasó bastante... Fue una noche bastante intensa esa. Sí, no la volví a repetir. Y en cuanto al esquí, bueno, más allá de una avalancha algo pequeña, que no me llegó a cubrir, pero sí me arrastró un poquito. Una vez nos acercamos a una cornisa es un filo, ¿no? Donde termina el piso, y nos acercamos y cuando la cornisa se pone bastante fina a lo último, es evidente que se va a cortar. En este caso no había esa afinidad hacia lo último, era una pared bastante, era como si fuese una pared, un corte de una pared. Bueno, se cortó, no sé por qué, se cortó mucho antes, ¿sí? de que termine el precipicio, entonces se desprendieron bloques del tamaño de la sala esta, o sea, bloques muy grandes que si nos caíamos, si nos arrastraba y nos caíamos, seguiríamos ahí. Cada vez que hablamos de montañas, se te iluminan los ojos. ¿Qué significa para vos la montaña, la naturaleza? ¿Qué significa para vos todo esto? Me lo han preguntado bastante y creo que siempre doy una respuesta similar, pero nunca es igual. Creo que es lindo
las vivencias que te deja, ¿no? Como que se aprende mucho de muchas cosas estando en un solo lugar. Esto de repente de estar viviendo dentro de una carpa y que te lleguen ráfagos que te pueden volar al lado de un precipicio, o que de repente ves un bloque que cayó y que ese bloque te pudo haber matado, o sea, estuviste al lado de ese bloque que te pudo haber matado muchas veces, o sea, de resbalarte en una cascada. Son vivencias que uno tiene que de repente te hacen apreciar el lugar donde estás. Muchas veces me llegan comentarios acá o me dicen, vos ya estás acostumbrado a este paisaje. Y la realidad es que sí, pero nunca me deja de sorprender. Recién tuvimos la lluvia de granizo, y viste cómo estábamos, yo y mi hermano. Estábamos los dos como, wow, lluvia de granizo. Y sí, en la montaña vi 1.000.000 de veces granizo, vi 1.000.000 de relámpagos, vimos Buenos Aires, como que no es nuevo. Pero en otras situaciones, en otro ámbito, sí es nuevo capaz. Entonces eso, con otras cuestiones en la montaña o acá, es lo que me genera, ¿no? Como esa innovación. Siempre se aprende algo. ¿Y qué le dirías a aquellas personas que quieren o que les encanta la naturaleza y quieren ser próximos profes de guía de montaña, profes de esquí? ¿Cuál sería tu recomendación como ya un profesional con bastante experiencia encima? Y la realidad es que si uno le pone voluntad a lo que sea, va a salir, siempre va a progresar en ese sentido. Y después que busque, si es alguien que no tiene idea de montaña y cómo hacer para ir a algún lado, y en vez de mandarse solo, primero que pregunte o que contrate guías, porque así evitamos los accidentes. Y si es alguien que quiere, en este caso, estudiar para ir a montaña o conocer o hacer montaña para él solo, que igualmente pregunte a gente más experimentada, ¿sí? Y que tenga cada detalle pulido. Si no conoce bien el sendero, bueno, que averigüe bien cómo va el sendero, qué desvío tiene, que vea el clima, que vea los tracks en internet, que se estudie cada ítem de lo que se le ocurra, cuánta agua lleva, abrigo, lente de sol, protector, gorra, son todas cosas que de repente te cambia el clima y son cosas que te pueden salvar la vida. Dejar avisado a alguien en el pueblo, digamos, che, Teo, me voy a la montaña, si no vuelvo a las 10 de la noche, aguanta 1 hora más hasta las 11, y si no llego a las 11, ahí empezar con el protocolo de rescate o algo. Como que siempre estate en todos los detalles posibles. Y si no, se contratan guías, que básicamente se encargan de eso. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad fue un placer recibirnos en esta casa genial con esta vista alucinante. Espero que se esté apreciando. Así que bueno, muchísimas gracias y lo mejor en esta nueva expedición a la Aconcagua, que te estaremos siguiendo. Gracias primo, un placer. Buenos días.